Bueno, seguimos en la agenda pública, tercer bloque, lo habíamos planteado para el IDEBI. Vamos a buscar un enfoque. ¿Qué es el IDEBI hoy? Tanto el instituto, ese edificio de la calle Belgrano, qué es lo que ha quedado. Uno tiene una opinión, creo que poco a poco se ha erosionado en lo que representa como administración pública. ¿Por qué pasó eso? Y vamos a hablar también de la colonia. ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué aporte se tiene? Vamos a tirar primero algunos números, pero nos va a acompañar un profesor de economía de la Universidad Nacional del Comahue, Pablo Tagliani. Pablo, ¿cómo le va? Bien. Buenas noches. Bueno. Vamos a ir compartiendo algunos números y vamos a ir hablando. Obviamente usted podrá aportar si son datos sobre algunos estudios, a lo mejor usted tiene otros datos que nos puede incorporar. Primero vamos a ver lo que es el IDEBI en números, qué representa el IDEBI. El IDEBI tiene una superficie de 65.000 hectáreas. Empadronadas son 23.530 parcelas. El estudio da unos 3.000 personas que viven directamente en el IDEBI. ¿Qué produce el IDEBI? Que es uno de los temas que vamos a hablar mucho con Pablo. Pablo ha hecho un informe sobre valor económico del IDEBI, así que nos va a servir mucho en ese sentido. Pero el informe nuestro dice que esencialmente está en forrajera un 80%, para la ganadería, particularmente frutales, nueces, avellanos, uvas y olivos un 7%, cereales, avena, maíz un 7% y las hortalizas, particularmente cebolla y zapallo un 6%. ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen los mismos datos, más o menos? Sí, bueno, esos datos se refieren al uso de la tierra. Uh-huh. En realidad, cuando uno calcula el valor agregado de estas actividades, es decir, ¿qué sería el valor agregado? Los precios por las cantidades Ajá. producidas y considerando el valor que cada productor aporta a la economía, sí, digamos, vemos que la ganadería, si bien tiene el 80% del uso de la tierra, uh-huh, genera el 25% del valor generado por el IDEBI. uh-huh. Y en cambio la agricultura, que tiene el otro 20% restante de la superficie, Uh-huh. genera más de la mitad del valor agregado del IDEBI. Ahí se explica lo que uno escucha tantas veces, es decir, debería tener menos parcela dedicada a la ganadería. Claro, porque justamente en las obras de riego lo significativo, lo importante es que tengan actividades que generen mucho valor agregado por hectárea, Uh-huh. que es la característica principal de algunos cultivos agrícolas como las hortalizas y los frutales, ¿no? Y uno debería pensar, Pablo, ¿por qué los productores o la gente que tiene alguna chacra se inclina más por la ganadería que por otro tipo de producción? Bueno, en realidad sería un tema para investigar más profundamente, pero posiblemente... ¿Cuál es tu impresión de cualquier forma en ese sentido? Posiblemente la ganadería les brinde un menor riesgo Uh-huh. en cuanto a la elaboración del producto en sí. Uh-huh. Es decir, la agricultura está más sometida que la ganadería a las inclemencias climáticas, uh-huh, a las oscilaciones de los precios, y la ganadería ofrece esa posibilidad de tener ingresos un poco más seguros y constituir de alguna manera como un refugio para el ahorro. Uh-huh. Hoy así, el IDEBI algún día puede transformarse en, como se dice, como la segunda alternativa económica para Vietnam, dejando un poco la administración pública. ¿Puede ser una... Bueno, de hecho puede ser así. En realidad todavía, digamos, el valor, el dinero que hace circular la administración pública uh-huh, es significativamente mayor al que hace circular el IDEBI. ¿Se puede poner un número el cuánto maneja el IDEBI como la economía? Nosotros calculamos que en el año 2005 el dinero que aportaba era alrededor de los 10 millones de dólares. Comparado en ese momento con la administración pública, ¿cómo era? Equivaldría más o menos al 10% uh-huh, de del dinero aportado por la administración pública provincial. Muy lejos todavía. Sí, todavía muy lejos. Uh-huh. Y bueno, justamente la idea o lo que se proponía era tratar de orientar la producción hacia las economías intensivas de uh-huh, la agricultura y la ganadería,
la agricultura, en particular las hortalizas y los frutales. De hecho, nosotros estuvimos viendo cifras de uso de la tierra, la evolución entre 2005 y 2010, y vemos que hay un importante aumento en la superficie bajo producción. Y en particular lo que más aumentaron fueron las hortalizas y las frutas. En particular los frutos secos, que son de las actividades que parecen ser las más promisorias que han surgido en los últimos años en el IDEBE. En esta línea de buscar al IDEBE como una actividad económica productiva importante es central el papel del Estado. Y para eso vamos a utilizar otras de las placas que habíamos usado. Nos preguntábamos si el instituto así sirve para algo, porque con algunos datos esa organización se diluye. Esto obviamente tiene una opinión de nuestra parte, ¿no? Pero basado en algunos datos. Decimos que se diluye porque hoy el instituto tiene el mismo presupuesto que hace 3 años atrás. Es decir, mientras obviamente no es necesario hablar de la inflación, cuando el presupuesto de la provincia creció tanto, aún así el instituto mantiene hoy el mismo presupuesto del 2011 que el 2008, que ronda los 3.600.000 pesos anuales. Y el 90% de lo que concentra y gasta el IDEBE, el instituto, es decir, estamos hablando del edificio, la estructura esa, es el 90% en personal. Una de las formas para definir qué aporta el instituto a la colonia, es decir, un parámetro que nosotros buscamos es cuáles son los aportes que le hace el instituto, el Estado, a los productores. Casi no existen aportes que puedan orientar y financiar a los productores. Y para dar algún número, en la ejecución del 2010, por ejemplo, se transfirieron a los productores 119.000 pesos, de los 3.600.000, es decir, a razón de 10.000 pesos mensuales. Uno empieza a evaluar lo que gasta el Estado y se dice que el IDEBE, para inyectar, fomentar la producción o la transferencia de la colonia, aporta 10.000 pesos mensuales. Uno hoy tiene una muestra acabada. Dejando estos números, seguimos con Pablo. Pablo, ¿el Estado cómo lo ves, el Estado en este sentido? Bueno, de hecho el IDEBE fue un fruto de la planificación estatal, fue ideado e imaginado por una política pública, tanto en la construcción de la infraestructura como en el ordenamiento territorial y en la orientación de la producción. Pero bueno, eran épocas en que el Estado tenía un rol protagónico en el desarrollo económico. Estamos hablando de la década del 60, del 70. Pero posteriormente, digamos, hubo un cambio en la concepción del Estado y su rol en la economía, particularmente a partir de la década del 90, en que, bueno, pasamos del Estado planificador al Estado inexistente. Bueno. De cualquier forma, estamos volviendo al Estado protector o que acompaña, y el IDEBE aquí eso nos advierte, Pablo, ¿no? Claro, justamente creo que ahora estamos volviendo a una situación intermedia en que en general se tiende a que el Estado se complemente con el sector privado para elaborar políticas públicas, y particularmente para el desarrollo de regiones se hace mucho hincapié en fomentar las vinculaciones entre productores. Es decir, hoy día está el concepto que se maneja mucho en el Estado, en las políticas públicas, que es el concepto de clúster o aglomeración, que es un conjunto de productores especializados en la sociedades, sería una asociación. Sí, es una, digamos, agrupamiento de productores, y, digamos, y el objetivo es que se vinculen, que defiendan intereses comunes, que transmitan sus experiencias, que el conocimiento se difunda. Y en ese sentido digamos, se orienta la actividad del Estado. En general, ese rol del Estado como, digamos, fijador de líneas productivas, creo que no sé si lo podremos ver otra vez. En general, hoy el Estado trata de acompañar al productor, quien en definitiva es el que
decide qué va a producir, ¿no? Pablo, para finalizar, un tema que es uno de los pocos temas que se retoma del IDEBI, cuando se plantea generalmente la puja esto de el municipio debería tener otra injerencia, el municipio debería hacerse el IDEBI. ¿Vos tenés una opinión formada si eso cambiaría algo? Yo creo, bueno, que a mí me da la impresión de que cada nivel de gobierno tiene determinadas funciones inherentes digamos, a su constitución, ¿no? Y que, digamos, los recursos con que se maneja el municipio, bueno, son para promover, digamos, una buena calidad de vida en la ciudad. Y yo no sé si también tiene recursos como para también tener políticas decisivas que puedan cambiar el rumbo, la imagen del IDEBI. En realidad, siempre existen dentro de un abanico de acciones del Estado posibilidades de realizar acciones positivas. En este sentido, acompañar todas estas políticas de vinculaciones, aportar recursos y elementos para la capacitación, son importantes, digamos, ¿no? Pero, digamos, este tipo de desarrollo económico exige digamos, de decisiones, digamos, de niveles de Estado de mayor nivel, en particular. Los precios relativos de la economía se manejan a nivel nacional, los recursos más importantes presupuestarios generalmente los manejan las provincias, y creo que, bueno, el Estado municipal tiene un rol para cumplir, pero a un nivel de simplificación menor, en mi opinión. Pablo, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, así instalamos el tema del IDEBI. Me quedé pensando en un dato que nos dio Pablo, de un estudio que hizo el 2005. El IDEBI, la producción del IDEBI, agrega a la economía de Viedma un 10% comparado a lo que incorpora la administración pública provincial. Es todo un tema. Seguramente en otros programas iremos sumando otros temas. Bueno, ahora vamos a una pausa y entramos en el último bloque. 11:15 pasadas, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente la gente se nos va a enojar muchísimo, seguro, les pedimos disculpas, un montón de llamados y mensajes de texto y además un montón de comentarios en Facebook. Los invito a que ingresen, si no lo hicieron todavía, Agenda Espacio Pública, 135 votos, con este dato cerramos Agenda Pública de hoy. En la votación de por qué crees, por qué considerás que se producen estos hechos de violencia en las escuelas. La opción que más votos acumuló es la opción de por un conjunto de factores, con 63 votos, y porque la violencia existe en todos los ámbitos. Porque falla la escuela, 3 votos, por responsabilidad de los padres, 34. La verdad que para hacer un análisis con más tiempo es buenísima la información que nos deja la gente a través de Agenda Pública y se los agradecemos. Vamos a tratar de corregirlo para la próxima. Llamados, todos estos son llamados, les pedimos disculpas nuevamente. Obviamente el tema lo vamos a seguir. El tema lo vamos a seguir porque además hay muchísimas opiniones que reimpulsan el tema, lo que decía recién María Paula. Es más, a mí me quedó un tema que es evidente, que incluso lo hablamos fuera de cámara, que es la necesidad de profundizar a lo mejor sobre algunas responsabilidades. Cuando yo planteaba a Patricia la necesidad de, entre la teoría y la práctica, intentaba profundizar en algunas responsabilidades. Nos quedamos a lo mejor entre las responsabilidades de los padres y la responsabilidad de la sociedad. Me parece que entre esos extremos hay una serie de responsabilidades institucionales que nos fíjate este mensaje, yo no creo en las personas que opinan sin saberlo vivido. Basta de culpar a los docentes, a los directivos, etcétera, etcétera. Por el contrario, aparecen otros datos como tenemos que dejar que el niño circule en las instituciones haciendo lo que quiera, que escupa, que pegue, hay que dejarlo simplemente porque es un niño. Sí. Es decir, hay infinidad de llamados muchísimos que tienen que ver además con situaciones puntuales de las cuales se pueden ir desde la puntualidad tomando algunos otros datos que por ahí la generalidad no lo tiene. Pero además, yo no tuve oportunidad, sí, se lo comenté a Paula hoy, pero hubo gente de educación que se comunicó a partir del tema interesado en participar. No nos da el tiempo, es más, la idea es convocar a pocas personas para tratar de profundizar
el tema y aún así no nos alcanza el tiempo o nos vamos del horario. Por eso, seguramente en otra oportunidad vamos a incorporar a gente que participa, forma parte de la institución y tendrá mucho que decir. Por supuesto que sí. Ahora pedimos disculpas y nos vamos. Nos vamos. Sin más, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Chau.